repaso sobre el uso de FreeSync. Esta es la página inicial donde entramos, que es lo que se llama la página de bienvenida. Normalmente, cuando nosotros creemos un proyecto, vamos a trabajar en alguna de estas tres vistas: la vista de protoboard, de esquemático o de PCB, además de la del código, como dijimos, que podemos añadirle nuestro código. Si nos vamos a la vista de prototipo, pues nos encontramos con esta parte central donde vamos a ir colocando nuestros componentes. Los componentes están aquí a la derecha y están clasificados de acuerdo a distintas pestañas. Veis que, por ejemplo, aquí tenemos el símbolo de Arduino. En esta parte que aparece como Main son los componentes que yo he importado, que lo he descargado por ahí y lo he ido a importar. Y aquí nos encontramos con algunas de las colecciones de los fabricantes. Por ejemplo, veis que está aquí Sparfan con una cantidad enorme, o Intel también tiene unas pocas placas, o SID Studio, muchos fabricantes. Adafruit está por ahí abajo. En fin, nos encontramos con un montón de componentes. Además, están como clasificados, o sea, podemos encontrar pues algunos de Sparfan o componentes discretos, componentes de radio, ¿de acuerdo? Están clasificados como en categoría. Fijaros que cuando seleccionamos uno de ellos, nos aparece abajo del componente una pequeña descripción. Esto lo podemos hacer más grande para leer ese comentario, y aquí nos dan detalles y enlaces, con lo cual podemos saber incluso cuál es este modelo y dónde podríamos comprarlo o descargarlo o cómo usarlo, ¿de acuerdo? Hay muchos componentes, no solo de Arduino, ¿de acuerdo? Existen componentes electrónicos diferentes de la familia Arduino y que nos permiten trabajar de una forma bastante extensa. Bueno, cuando yo tengo un componente que quiero colocar, lo único que hago es arrastrarlo. Me voy a ir a los más sencillos, a estos primeros, a los que aparecían como core, que son los más típicos: resistencia, relé, LCD, pulsadores, en fin, lo que serían los componentes más habituales. Fijaros además que tenemos componentes electrónicos, como puede ser un transistor, no solamente los típicos con los que vamos a trabajar, o un LED más potente de tipo RGB. En fin, hay muchos componentes con los que podemos trabajar. Yo voy a hacer un montaje muy simple. Voy a poner mi placa Arduino y le voy a poner un LED y una resistencia, porque veáis un poquito cómo va, pero esto no es un curso de FreeSync, porque veáis la idea. Entonces, lo primero que voy a usar es una resistencia. Vamos a poner la resistencia y veis que la arrastro. Por defecto, él ya me va poniendo para que haga la conexión en los huecos. Me marca cuáles son los componentes que están conectados, o sea, los agujeros, perdón, que están conectados por la forma de la PCB. Y si ahora arrastro un LED, ¿vale?, pues él se da cuenta de dónde está el LED colocado. Por ejemplo, lo voy a poner aquí. Veis que si toco uno de los componentes, me dice que es el ánodo, ¿vale?, el positivo. Si me pongo sobre el cátodo, pues me dice que es el cátodo, ¿de acuerdo? Veis que él me está marcando cómo están conectados los distintos componentes. Vamos a añadir nuestra placa Arduino. Seleccionamos la pestaña de Arduino y vamos a poner un Arduino 1. Lo ponemos aquí. Veis que los tamaños están también bastante curradillos, o sea, la proporción está bastante bien. Como yo lo que quiero es hacer un montaje muy sencillo con un LED, pues lo único que vamos a hacer, lo vamos a llevar el GND al raíl, es decir, voy a hacer un cable, arrastro desde el elemento que lo quiero conectar, ¿vale? Y aquí ya tengo mi cable GND. Como siempre decimos, vamos a intentar poner los cables de los colores adecuados. En este caso vamos a trabajar con tierra, pues lo ponemos negro. Y ahora, pues este LED, vamos a hacer que la patilla negativa esté conectado al raíl negativo. Le voy a traer uno antes para que me deje sitio, perdona. Y así, ahora cuando llegue el negativo, lo tengo aquí, ¿vale? Ya tengo la conexión negativo. Y ahora me falta simplemente pues traer un cable de un pin de Arduino, pues, por ejemplo, vamos a traer del pin 8 hasta la resistencia. Lo llevo ahí, le cambio el color, le voy a poner un color naranja, que es el que suelo utilizar para las conexiones de la salida, y como no me gusta que cruce por encima del LED, pues le marco un punto intermedio, hago doble clic y ya puedo hacer de esa forma.
así tengo que el cable llega a ese sitio. Y lo mismo le voy a hacer al negativo, para que así quede también claro cómo va, ¿vale? Por ejemplo, veis que si yo muevo la placa, los puntos están correctamente posicionados. Si muevo el LED, no, porque no llega ningún cable, ¿de acuerdo? Si muevo la protoboard, sí que se mueven los puntos con los que estamos trabajando, ¿vale? Bueno, ya tenemos nuestra vista de PCB, hemos visto cómo es así. ¿Qué más cambios le puedo hacer? Selecciono cualquier componente y puedo cambiarle las propiedades. Por ejemplo, puedo decir ahora que no sea verde, que no sea rojo, sino que sea azul. Y le puedo poner también un nombre, ¿vale? Para que así lo pueda identificar, ¿vale? Veis que hay distintos componentes con distintas propiedades. Cada uno de ellos, si marcamos la resistencia, pues lo mismo, le podríamos cambiar el valor. Ahora mismo tiene 220 ohmios, que es un valor correcto. Podríamos cambiar, pues, indicarle más datos, como sería, por ejemplo, la potencia, la que funciona, o ese tipo de cosas. Le voy a poner resistencia LED azul, ¿vale? Ya le he puesto un nombre para que quede claro. Y al LED le podríamos cambiar el nombre, le vamos a decir LED azul, para que ahora en el esquema se vea claro. Bueno, pues esto sería cómo se trabaja. ¿Qué más cosas se va haciendo? Pues se van añadiendo componentes y se van completando. Vamos a añadir un componente un poquito más raro porque veáis más información. Voy a poner, por ejemplo, un LED RGB. Si añadimos un LED RGB, lo voy a añadir aquí fuera para que veáis cómo se haría la conexión. Con la tecla de ratón podemos hacer scroll. Pues vemos que cada una de las patillas tiene un nombre. La patilla azul, la patilla verde, la roja, ¿de acuerdo? Y la patilla GND. Entonces, si yo quisiera conectarlo, pues por ejemplo, vamos a suponer que vamos a conectar este a 3, al 5 y al 6. Pues simplemente cojo un cable desde el azul hasta la patilla 6 y por supuesto le voy a cambiar el color y le voy a poner azul para que sea claro. Cojo uno verde y lo voy a poner al 5. Pues esa patilla le pongo que sea de color, ese cable lo pongo de color verde. Y el rojo al 3, para que los tres sean PWM. Ya veremos por qué. Rojo. Y ahora el de tierra, pues lo llevo a tierra. Lo voy a poner aquí, lo voy a poner negro. Y ahora le voy a añadir un par de puntos intermedios para que pueda hacerlo sin que pase por encima de los otros componentes. Bueno, pues ya tendríamos el diseño. ¿Veis cómo él nos indica los valores de cada uno de las patillas? Cada diseño de cada componente lo tenemos así. ¿Que quiero utilizar componentes que no encuentro? Pues botón derecho y aquí le damos a importar. Entonces nos iríamos a una carpeta donde tengamos los componentes. Pues voy a poner, por ejemplo, donde yo guardo estos componentes que estamos utilizando. Nos iríamos a nuestro curso, ¿de acuerdo? Materiales, freezing, componentes, y aquí nos encontramos con alguno de estos. Ya los tengo todos importados y entonces si lo intento me va a decir que ya lo tiene importado, ¿de acuerdo? Pero ese sería el procedimiento. Se incorporan aquí y cuando salimos él nos va a preguntar y nos dice: ¿estás seguro que deseas mantenerlo en tu librería? Decimos que sí y aquí se queda. Bueno, pues eso sería lo que es el diseño de protoboard, así de sencillo. El esquemático, pues como os decía, tenemos los componentes pero están como un poco deslavazados. Yo lo haría un poco más sencillo, ordenaríamos, ¿de acuerdo? Ya se trata de darle un poquito de posición. Veis que están un poco liados, pues vamos a girarlo para que se quede un poco desliado. Este LED lo vamos a girar también, ¿vale? Veis que ya se está quedando un poco más sencillo y ahora ya podemos trabajar con las líneas, ¿vale? Esta línea, veis que él las marca discontinuas cuando no se ha dicho explícitamente cuáles son las líneas. Vamos a girarlo también y así pues vemos que nos queda más sencillo. Hacemos el cable de la D6 a la azul, de la D5
a tierra, perdón, al verde, y de la D3 al rojo, ¿vale? Y ya tendríamos nuestro esquema. Podríamos trabajar, hacerlo de alguna forma que no fuera tan, que no se solaparan tanto, en fin, por darle un poquito más de cuidado, pero bueno, esto ya es darle un repaso para hacerlo. Y así tenemos nuestro esquema, ¿vale? Podríamos trabajar más en el esquemático y hacerlo más sencillo. Y el siguiente paso, pues sería la PCB. La PCB, veis que por defecto él nos pone un esquema de SIL de Arduino, y ahora aquí pues sería colocar los componentes, ¿vale? Veis que ya él ayuda un poco a lo que es el enrutado, es decir, él no está poniendo los componentes para que nos sea un poco más sencillo el montaje, ¿vale? Lo giro para que sea más fácil todavía. Bueno, ya veríais cuál sería el este. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Pues ahora sería ir diseñando lo que se llaman las pistas, ¿vale? Yo estoy haciendo como un esquema tan sencillo, pues simplemente hago línea y ya está. Si estuviéramos haciendo un esquema más complicado, pues tendríamos que recurrir a lo que sería el montaje. Y ahora aquí pues podemos trabajar con las pistas, pues de la misma forma podemos ir diseñando y ir haciendo lo que sería nuestro circuito. Y ya tendríamos nuestra placa. Veis que aquí tenemos ya, una vez que hemos terminado, él nos avisa que tenemos el ruteado completo. Voy a quitar una para que veáis qué pasa, ¿vale? Me dice que falta uno de los conectores, tiene que ser rutado, ¿de acuerdo? Veis que si le pulso me dice cuáles son los que falta, simplemente una flechita y lo tenemos terminado. Si ahora lo quisiera fabricar, pues podríamos exportarlo, ¿de acuerdo? Y nos llevaría, le damos a fabricar, nos llevaría a la página para que decirnos los precios, nos hacemos nuestra cuenta y aquí la encargaríamos la placa. Por último, por terminar de verlo, vamos a ver solamente el código. En el código yo aquí puedo trabajar con un código que podemos ir trabajando. Aquí pegaríamos nuestro código de lo que fuera, ¿de acuerdo? Hacíamos nuestro código Arduino, ¿vale? Digital Write 13, high, ¿vale? Veis como directamente él nos está marcando cuando hacemos escribo una palabra reservada, como nos la pone, nos la resalta, ¿de acuerdo? Y una vez que tenemos ese código, pues lo podríamos, si hubiéramos conectado una placa, seleccionamos la plataforma y el modelo de Arduino con el que vamos a trabajar y podríamos la carga. Yo ahora mismo no tengo ninguna placa, pero sí le podríamos dar y lo cargaríamos. De la misma forma que podríamos abrir un ejemplo y tendríamos todo configurado. Hemos dicho que había mucha información. En la parte de ayuda nos encontramos con tutoriales y con un montón de proyectos, y en la parte de archivos tenemos un montón de ejemplos. Tenemos los ejemplos de Arduino. Los mismos ejemplos que están en la placa de Arduino los tenemos aquí para hacer los diseños. Entonces, imaginaros que queremos hacer cómo se maneja un relé, pues directamente podemos cargar ese ejemplo y él nos va a dar un ejemplo completo de ese montaje, ¿de acuerdo? Que además de tener el montaje ya tiene hecho el esquemático, tiene la PCB desarrollada y algunos de ellos tienen código, no todos, ¿vale? Y aquí tendríamos el ejemplo ya para hacer todo el proceso. Pues este sería un poco el funcionamiento de FreeSync. ¿Que queremos salir de la herramienta? ¿Que queremos exportarlo? Pues en esta opción de archivo tenemos un exportar, ¿vale? Bueno, voy a coger uno que sí que tenga, perdonad porque he puesto algo que no tiene diseño, nos vamos a este que he hecho yo, y en exportar podemos exportar una imagen, simplemente el aspecto, los ficheros para producción, la lista de materiales, ¿de acuerdo? O lo podemos exportar para un programa muy conocido de diseño electrónico que se llama Spice, que sería para trabajar con esa placa, para simularla y para trabajar con ella. Para producción, pues podemos generar estos ficheros, que son los Gerber, son aquellos que necesita un fabricante para hacer crear una placa. Serían los que exportaríamos para hacer ese sistema.